En la IA sobran teorías. En Neurotics preferimos las ideas y las manías. Neurotics, creatividad humana sin filtros. Moda nupcial e inteligencia artificial. Si esto fuese una boda, sería ese momento en que nadie sabe si tirar arroz a los novios o reiniciar el sistema. Pero no os preocupéis, esta pareja funciona. Hoy viajamos al universo nupcial con Pronovias, la firma internacional que lleva medio siglo definiendo cómo imaginamos ese gran día. Y nos acompaña Giulia Viviano, brand manager del grupo, para contarnos cómo se pasa del tul a la nube, además de forma literal. Bienvenidos a Neurotics, el podcast de Neural Fashion, donde la creatividad humana y la inteligencia artificial también hacen un buen match. Y además, sin terapia de pareja por el medio. Giulia Viviano, ¿qué tal? Un placer tenerte en Neurotics. Bienvenida. Gracias, un placer para mí. ¿Crees que hacen un buen match el mundo nupcial, no el sector nupcial y la inteligencia artificial? Bueno, sin duda es un match muy moderno, pero también funciona, así que para mí es un match 100%. Mezclas más raras, ¿no? Se han visto. Sí. Y las que vamos a ver también. Oye, antes de hablar un poco de Pronovias, de todas esas campañas de inteligencia artificial que además fuisteis pionera, nos gustaría un poco conocerte más, ¿no? Un poco cómo aterrizaste en Pronovias, porque además por tu acento y evidentemente por tu nombre, Giulia Viviano, no eres de Barcelona. No, yo soy italiana y la verdad es que Pronovias ha sido una de mis experiencias más bonitas de cuando me he mudado aquí a España. El proyecto Pronovias me ha traído siempre porque digamos que el marketing puede vivir en diferentes compañías, mercados, productos, pero Pronovias tiene esa componente emocional que es lo que lo hace especial y único. Entonces, trabajar con marketing es también una, ¿no? Una unión entre todo lo que es estrategia, datos, pero también ese punto de emoción que hace que tu trabajo te guste más y más. Y Pronovias para mí representa esto al día de hoy, así que es sin duda una experiencia que me ha traído muchísimo y de la que estoy muy contenta. Me gusta que resaltes esa parte emocional porque de momento la emoción pertenece un poco a los humanos, no tanto a la inteligencia artificial. Oye, en el trabajo, no sé si te lo han dicho o lo dices tú, ¿no? Pero ¿qué creas o qué tipo de persona eres trabajando? ¿Metódica, intuitiva, perfeccionista? Vale, esto mis compañeros lo confirmarán o no, Vale, cuando lo escuchen. pues tiene razón o no, exacto. Pero creo que soy bastante intuitiva. Es verdad que, como decía antes, me gusta una buena mezcla de basarme en datos, entonces ser bastante organizada y saber por dónde voy, pero también esa parte de intuición es muy importante. Es lo que realmente marca la diferencia, ¿no? Entre un proyecto que haces by the book Mm. o un proyecto que pueda ser innovador y aportar ese punto de novedad, ¿no? A veces seguir tu intuición es lo que hace que luego ese proyecto tenga tu firma y sea reconocible. Yo me imagino Pronovias y veo intensidad sobre todo y quizás, y dime si sí o no, un poco de presión porque claro, dedicáis todo alrededor del día más importante de una persona y si tenemos que contar todas las novias que hay en el mundo, o sea, no me puedo imaginar tu día a día. Sí, digamos que seguramente trabajar en Pronovias te transmite esa ilusión, pero también la sensación de la responsabilidad que tienes en trabajar para estas novias, pero también cuando recibimos las fotos de estas bodas, también es un tesoro, ¿no? Lo que recibimos y lo guardamos con cariño e intentamos también, con su permiso obviamente, compartirlo para que las novias no solo sueñen con nuestras campañas y nuestras imágenes y nuestros vestidos, sino que también se puedan ver reflejadas, ¿no? en novias reales y puedan seguir imaginando el día de su boda con tanta ilusión como lo hacemos nosotros. No, y lo pienso también ese cariz internacional, ¿no? Porque se diseña aquí en Barcelona, pero también se imagina en Tokio, en Dubái, en México. ¿Y cómo podéis estar atentos a todas estas sensibilidades, culturas, estilos tan distintos y poder satisfacer, ¿no? cada una de las personas?
Yo creo que la clave aquí es un poco entre ese balance entre mantener el ADN de Pronovias, que siempre tiene que estar reconocible en todo el mundo, pero también saber un poco escuchar, ¿no? Y conocer las diferentes novias y aprender a ser relevantes en sus países. Entonces, a lo mejor la propuesta de Pronovias tiene millones de vestidos a lo largo de todos estos años, entonces seguramente una novia sabrá encontrar el vestido de sus sueños y nosotros por nuestra parte ser capaces de proponer a esa novia lo que más se acerca a sus gustos. Y esto es un trabajo de mucho listening y mucho feedback por parte de los comerciales que tenemos en todo el mundo y de los equipos de tienda, que al final son los que están más... En primera fila, ¿no? Oye, por cierto, ¿tú te has casado? No, No, no lo hará ¿pero novias? Bueno, I hope, creo que sí, Vale. espero que sí. Ahí lo dejamos, ¿no? Ya, o sea, tú misma vas a ser la novia más difícil para ti, ¿no? Esto seguramente. Esto lo vamos a ver. A ver si en 2026 es un sueño, ¿no? Que se cumple. Oye, vamos a centrarlos también en Pronovias y ese paso que habéis hecho hacia la inteligencia artificial, que ya empezó en 2024 con unas pequeñas incursiones y evidentemente una campaña que fue de las pioneras también de cómo el sector nupcial se une a la inteligencia artificial. Pero antes de llegar a esta campaña, ¿en qué momento pensasteis, venga, o esa conversación que hubo de nos vamos a lanzar a la piscina de la inteligencia artificial, ¿no? El why not nosotros también ir a apostar por estas herramientas? Yo creo que en el momento en el que la inteligencia artificial ha entrado en el juego del marketing y de la comunicación, eh, ha sido inmediatamente algo súper interesante para nosotros porque, bueno, Pronovias es líder en el sector y es casi natural, ¿no? Que querramos probar cosas nuevas. Además, invertimos mucho en la innovación como pilar, ¿no? De nuestro crecimiento, así que creo que probar la inteligencia artificial es algo que debemos hacer como líderes del sector y ver un poco hacia dónde nos lleva. Y ha sido súper interesante. Es verdad que poco a poco, como has dicho tú, hemos empezado con proyectos más pequeños hasta llegar a una campaña más completa y más grande, pero creo que es lo que deberíamos hacer, ¿no? Como líderes de sector, sin ningún miedo. Oye, háblame un poco, ¿no? De esa primera incursión que, bueno, no sé si a lo largo del 2026 nos podrás desvelar algo más, ¿no? Pero ya que estamos en Neural Fashion, esa colaboración que hicisteis con Neural Fashion, un proyecto, una campaña que se titulaba Snow Brides, que eran novias en la nieve, influencia alpina, novias casi nórdicas, ¿no? También, esa campaña que hicisteis. ¿Cómo conectó, no? ¿Cómo fue esa fusión? ¿Cómo llamasteis la puerta de Neural Fashion de, mira, nos lanzamos con esta campaña y queremos esto, esto, esto? Ujú. Este proyecto es un proyecto que quería ir más allá de los límites, ¿no? Que tenemos en el día a día. Obviamente, imagínate hacer de verdad una campaña en las Alpes, en el medio de la montaña. Hay muchas cosas que pueden ir mal o que no puedes tener bajo control. Lo primero que se me ocurre es una luz o algo, ¿no? De acto. O cualquier Pues cosa. la sociedad de la nieve, ¿no? Exacto. En, no- en campaña nupcial. Y entonces desplazar el equipo, mover los vestidos en la nieve, se moja todo, o sea, Sí, podría haber sido un un caos. desastre. Y entonces como el equipo creativo tenía este imaginario, ¿no? Hemos pensado que colaborar con Eural Fashion podía em, llevarnos más allá de esos límites y hacer un primer test, ¿no? Ver cómo podemos realizar de forma más ágil, inteligente y también más bajo control un imaginario, ¿no? Que tenemos, un imaginario visual y ver cómo esto vive en una perspectiva completamente nueva y un universo que tampoco conocíamos en ese momento. Entonces, el trabajar con Neural ha hecho posible que un poco se ampliaran, ¿no? Nuestros horizontes. Un poco cómo fue ese proceso creativo. ¿Entregasteis ya un brief como muy concreto o fue una mezcla de como era como una fase experimental? Sí. Tampoco sabíais un poco cómo. Sí. En ese momento hemos trabajado conjuntamente el equipo de diseño, el equipo creativo y el equipo de Neural para hacer un poco un conjunto, ¿no? De todos los materiales que necesitábamos. Un brief, por supuesto, muy completo y muy detallado para explicar muy bien lo que el equipo creativo imaginaba.
y también muchos materiales sobre los vestidos, porque era muy importante que el vestido fuera bastante, o sea, completamente fiel a lo que Pero los vestidos eran reales, ¿no? Sí, exacto, en realidad. Entonces, mucho material de sketches que había hecho el equipo de diseño, de fotos a las que inspirarse, ¿no? Un poco un mood board de lo que imaginábamos. Y luego también el equipo de Neural hemos tenido muy buena comunicación, que ha fluido muy bien y muy constante, como para ser totalmente libres de ir probando, corrigiendo, hasta llegar a un resultado final que ha generado ese efecto wow, que ha sido un éxito. Háblame un poco de los límites que existían hace 2 años y los que ahora ya no hay, ¿no? Por ejemplo, me imagino, si hablamos de algo tan importante como es la ropa, la moda nupcial, los tejidos. En un principio, claro, avanza tan rápido la inteligencia artificial que cuando hablamos de 2 años es de quizás en 2 años esto no se podía hacer y Sí. ahora resulta que sí, ¿no? ¿Cómo conseguisteis solucionar de, pues mira, vamos a escoger otro tipo de tejidos o para que el resultado final se vea espectacular? Sí, yo creo que ahí ha sido un trabajo muy en detalle de hacer pruebas también y también de seleccionar los vestidos que fueran más fáciles a nivel imagen y también más icónicos. Sobre todo cuando pones un vestido dentro de un imaginario visual tan wow, también el vestido está bien que sea bastante simple, ¿no? Y que todo sea un match, ¿no? De la modelo, del vestido, del imaginario visual, y creo que también hemos escogido vestidos que tuviesen un tejido más simple, Mm. más fácil también para que pudiese ser más real, ¿no? El efecto del vestido luego en ese ambiente. Háblame también un poco de las modelos. Es verdad que escogisteis pues, modelos como de estética nórdica, ¿no? Para representar esa parte de los Alpes. Bueno, solo del tipo de modelo, hoy en día ya se ha evolucionado muchísimo hasta de la textura de la piel, de las imperfecciones, ¿no? Pero si hablamos de hace 2 años, aún eso era como un poco un hándicap, ¿no? ¿En qué os inspirasteis, no? En este proceso de escoger las modelos, que quizás también es algo como delicado, sensible, porque son las primeras que piensan, ojo con la inteligencia artificial, que vamos a perder el sitio de, bueno, Claro, el sí, trabajo, ¿no? sí, sí, 100%. Esto es un tema muy delicado, pero tenemos muy claro que obviamente las modelos de inteligencia artificial tienen, digamos, esta capacidad, ¿no? De ser como nosotras queremos y esto, por supuesto, es una ventaja, pero por otro lado hay una magia Mm. que sucede, ¿no? Durante un día de shooting, que es esa energía que empieza, ¿no? Entre la modelo y el fotógrafo que le está dirigiendo, y una idea que surge en el momento, que luego hace que esa fotografía final que la novia ve tenga esa chispa Sí. diferente, ¿no? Mm. Exacto. Entonces, esto tenemos muy claro que no se puede sustituir en ningún momento y que es un valor añadido súper precioso y valioso que queremos guardar y proteger. Entonces, esto es algo que no es esa chispa humana, que no, ese spark que no Mm. puede sustituir. O sea, lanzamos el mensaje de que sí que se va a apostar por la inteligencia artificial en los próximos años, pero que de momento esa chispa del directo no la va a sustituir, ¿no? Al menos no, de no asustar, ¿no? Porque a veces es de, ojo, ojo, a ver a Sí. quién le va a quedar la silla al final o no. Más cosas. Esa coherencia de marca hace 2 años, es verdad que esa transparencia de las empresas para explicar si utilizaban inteligencia artificial o no, no existía, pero ahora, en 2026, ya la historia, el relato ha cambiado, ¿no? A esta obligación, ¿no? De poner esa autoría de que no es propia, sino de una inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? Creo que es muy necesario, o sea, explicitar muy bien que se trata de inteligencia artificial. En su momento, en 2024, en nuestra campaña, nosotros lo hemos puesto muy claro en todos los comunicados y las comunicaciones que hemos hecho con esta campaña, porque en este momento también el resultado era muy bueno. O sea, la Ujú. gente no, de primera no sabía, tenía la duda de si era inteligencia artificial o no, pero es importante también aclararlo y sobre todo darse cuenta de que el objetivo es generar ese efecto wow. Y también es la magia de la inteligencia artificial, ¿no? Que ese efecto sea wow, pero es importante que se diferencie, ¿no? De lo que luego es real. También, como decía antes, ¿no? Pronovias es un mix entre este sueño y el imaginario, ¿no? De la novia, y es en este step que tendríamos el efecto wow,
y luego el balance con todo lo que es una novia real, una boda real, con las imperfecciones y todo lo que es natural y auténtico, y entonces es importante también. Y esa parte también de, me imagino, ¿no? Sobre todo de artesanía, de tejido. A la novia sé que se gusta ver, se gusta probar, ¿no? De toda esta... Es muy curiosa esta fusión porque también es un poco la fusión de Pronovias, esa más racionalidad, ¿no? De esa maquinaria de empresa, pero después todo se sustenta a través de la emoción de las novias y de las personas. No sé si nos puedes avanzar este 2026 a si vais a seguir colaborando. Bueno, ya no sé con Neural Fire, a lo mejor aquí damos el bombazo, pero sí que esta apuesta por la IA es una apuesta que en 2026 vais a seguir ahondando en la empresa. A ver, no puedo hacer mucho spoiler, pero sí que Pronovias Group es un grupo que tiene 6 marcas, y estas 6 marcas tienen todas un ADN muy definido. Es verdad que hasta ahora hemos hecho proyectos de inteligencia artificial solo con la marca Pronovias en sí, y en 2026 seguramente haremos más con las otras marcas que tienen también un público target muy diferente, a ver también cómo responden estos diferentes públicos con estos nuevos proyectos. En todo caso, va a ser como una apuesta a una de las patas. Esto es no... Te pregunto esto porque ahora damos paso a una sección cerrada que se llama Fashion Futures, con preguntas más rápidas, respuestas más concisas. Y es que la primera casi que la he dicho ya, ¿no? Un poco Pronomias 2026, pero te la voy a girar para no repetirla. Un spoiler que sí nos puedas avanzar de este 2026. No hace falta que sea ligado con la inteligencia artificial. De Pronovias. De Pronovia. Yo creo que Pronovias tiene una historia, bueno, un legado muy, muy amplio y que todo el mundo sabe que Pronovias es líder en el sector. Yo creo que este año se va a ver con las colecciones y con las campañas que vamos a hacer, que ese ADN no se ha perdido, pero está más moderno que nunca y esto se va a notar. Creo que es un challenge, ¿no? Para cada marca, ser moderno y fiel a su ADN de toda una vida, y este año yo creo que tendremos wow effects por todas partes. Vale, o sea, vamos a estar guau, guau, guau todo el rato. La novia del futuro, pero cuando hablo del futuro, yo ya pienso, porque se están casando ahora la generación Z, yo pienso ya la novia alfa o la novia beta. Sí. ¿Crees que va a estar dispuesta a negociar, va a integrar totalmente la inteligencia artificial de la que... Yo creo que la novia del futuro, sea la generación que sea, no deja de ser una novia, ¿no? Entonces, cuando tú eres una novia, llevas a lo mejor muchos años imaginándote ser novia, entonces pasas por diferentes etapas de tu vida. Creo que lo que no negociarían es la autenticidad, ¿no? De ese momento. Entonces, la IA, por ejemplo, podría ser un instrumento como para, de alguna forma, probar un vestido virtualmente, pero luego sí que de todas formas acabarían en una tienda probándolo y Y viviéndolo, ¿no? Por mucho mood board que haya, el probárselo, ¿no? No, tío, esto no lo saca. De momento, porque... pero además también compartir, ¿no? Este momento lo vemos en nuestras tiendas, compartir ese momentos con sus seres queridos, amigas, madres, cuñados, o sea, es un momento realmente mágico, y creo que esta autenticidad no la van a querer perder. Esto no ha cambiado. Tu visión en una frase, si tuvieras que resumir tu visión de la IA en una frase, ¿cuál sería? Que es imposible hasta que se hace. O sea, que hoy en día pensamos que imagínate si en 30 años va a pasar esto y nos parece imposible, pero en realidad a lo mejor será posible. Algo, ¿no? Es un hecho. Sí. Julia, una confesión. ¿Qué tarea tuya delegarías ya a la IA sin pensarlo dos veces? Mía de trabajo. Trabajo personal, ahí ya IA, te la dejo ya en abierto. A ver, personal, yo le doy la lista de la compra, o sea, cualquier cosa que no me apetezca hacer, ya Sí. tengo mi asistente personal. Vale. A nivel trabajo, creo que todo lo que es más operativo, que conlleva mucho tiempo, y también un poco de orden, ¿no? O sea, mi ordenador lo agradecería mucho. Un poco de orden gestionado con sentido y que sea siempre el mismo sentido, El mismo. el mismo criterio, sí. Y ya para acabar, una parte más humano. ¿Qué marrón te ha ayudado a sacar últimamente la IA? No me vale ahora decir, bueno, 4 cosas del ordenador. No, no, un marrón de estos de
Ostras, se lo pregunto, yo qué sé, a ChatGPT, a ver Sí. qué me recomienda. A ver, yo lo utilizo diariamente y lo que hace es que me desbloquea ese momento de cuando tengo que empezar a hacer un proyecto, Sí. ¿sabes? El típico momento de página blanca y no sabes por dónde empezar. La IA me desbloquea este momento y me ayuda a empezar, aunque sea diciendo 4 tonterías, pero cuando vas empezando esta conversación, luego acabas a lo mejor con una buena idea. Y desbloquea ese primer step donde a lo mejor no estás segura de hacia dónde vas y entonces luego con la IA te sientes también un poco más cómoda, nadie te juzga No, no. y puedes ir haciendo propuestas y a lo mejor acabas con una muy buena idea. Yo siempre digo, ¿no? Que no utilice la IA, que tire la primera piedra, ¿no? Podríamos decir. Y Todo. ¿por qué no? El miedo a la página en blanco que nos afecta a todo el mundo, de que ese marroncito pues se lo coma la IA. Pues Julia Viviano, un placer, brand manager de Pronovias, un placer tenerte aquí en Neural, explicando este viaje, ¿no? Entre novias e inteligencia artificial. Y muchísimas gracias por haber participado. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Y ya lo sabéis, podéis rescatar este podcast en Spotify y también seguirnos en redes. Hasta la próxima.